buen día. En este video vamos a ver lo que es la teoría de muestreo. Esta teoría me da las bases matemáticas para principalmente lo que es la conversión de señales analógicas a digitales. No vamos a ver circuitos ni nada de eso, es la pura teoría matemática en la que está fundamentada la conversión de señales o el muestreo de señales. Ok, vamos a empezar con esto. Teoría de muestreo. Como les decía, en muchas aplicaciones es útil representar una señal en términos de valores muestra, tomados en intervalos espaciados apropiadamente. Ya habíamos hablado algo de esto un poquito, de que una señal podíamos tomarla a través de valores muestra mediante impulsos unitarios. Bueno, esa función muestreada, sampling de ese, la puedo representar simplemente como una sumatoria de impulsos unitarios n de t, cada una en un instante nt, que cada impulso unitario va a tener la amplitud de esa función en el instante n de t. Es decir, esa señal muestra la puedo representar de esta manera: un tren de impulsos unitarios cuya amplitud es el valor que tiene esa función en ese instante que fue muestreado, para cada valor de n, 1, 2, 3, 4, infinito, bueno, no es infinito, estrictamente hablando. El intervalo donde t es el intervalo de muestreo. ¿Qué me dice el teorema de muestreo? Me dice que si una función de tiempo f de t no contiene componentes de frecuencia superiores a fm ciclos por segundo, entonces f de t se puede determinar por completo mediante sus valores separados por intervalos uniformes menores a 1 entre 2 fdm segundos. Eso tiene un nombre y te lo vamos a ver. Ok, me repito, esto es pura teoría matemática. Del teorema de convolución. El teorema de convolución, vamos a tener que dos funciones, la transformada de Fourier de dos funciones en el tiempo multiplicadas va a ser esto que yo tengo aquí, o también puede ser expresado de esta manera. Es el teorema de convolución, donde f1 de omega es la transformada de Fourier de la función 1 en el tiempo, y f2 de omega es la transformada de Fourier de f2 t en el tiempo, es decir, simplemente sus respectivas transformadas de cada uno de ellos. F de t no tiene componentes frecuenciales superiores a fm ciclos por segundo, entonces f de t es una función de banda limitada, lo cual significa que la transformada de Fourier, que es decir, la función de omega, que es la transformada de Fourier de esa función de t, es igual a 0 para intervalos, valor absoluto de omega mayores a m, es igual wm 2πf, es decir, que la señal que se llama de banda limitada únicamente tiene un espectro cuando ya le saco su transformada de Fourier que pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esta señal únicamente vale en este pequeño intervalo de menos omega m a omega m. Para cualquier otro valor que no esté dentro de este intervalo, esa función vale 0. Para que esto ocurra, esta señal tiene que ser, como les repito, de banda limitada, solamente existir durante un pequeño intervalo de tiempo. Ok, una señal de banda limitada y su espectro en frecuencia, o sea, su transformada de Fourier. Si se considera a fs de t una función muestreada definida por el producto de la función f de t y el impulso unitario delta de t, que es una función periódica de impulsos unitarios, entonces esa función muestra es igual a f de t, bueno, en el instante t, a la función por el impulso unitario. El impulso unitario en el valor de t va a tomar el valor que tenga esa función durante ese instante de tiempo, y eso es el impulso unitario. Vamos a ver, antes de seguir con esto, cómo representar los impulsos unitarios en tiempo y frecuencia. Bueno, los pulsos unitarios, aquí tengo un tren de impulsos unitarios. No nada más es uno, son varios pulsos unitarios en el instante de tiempo. Si yo le saco su transformada de Fourier a un tren de impulsos unitarios, me da otro tren de impulsos unitarios, pero visto de esta manera, con amplitud omega 0 y una secuencia de impulsos unitarios separados omega 0, 2pi entre t, donde t es la separación. Es muy diferente, si ustedes recuerdan sus transformadas de Fourier, la transformada de un solo impulso unitario a la de un tren de impulsos unitarios. Tengo mi tren de impulsos unitarios en el dominio del tiempo y su respectivo transformada en el dominio de la frecuencia.
A partir entonces de la definición del tren periódico de impulsos unitarios es un tren de impulsos unitarios está dado de esta manera matemáticamente. El tren de impulsos es la sumatoria desde -1, bueno, desde menos infinito a infinito del tren de impulsos en ciertos instantes de tiempo, n de t. Puede ser 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. A esto significa, esto es matemáticamente esta función, ¿ok? Entonces, a partir de estos conceptos, se tiene que la función muestreada f de s de t es igual a f de t multiplicada por el tren de impulsos, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿ok? Por un tren de impulsos, ya no nada más por uno. Reacomodando simplemente la sumatoria, la ponemos aquí afuera y tomando en cuenta que f de n nada más va a existir entonces para ciertos valores, esta función muestra, lo que me dice aquí, es que va a tener nuevamente, les repito, los valores que tenga esa función en ese instante de tiempo. La ecuación 1 muestra que la función f de s, esta es la ecuación 1, es una sucesión de impulsos localizados a intervalos regulares de t segundos y cuyos valores son iguales a f de t en los instantes de muestreo. Es decir, por ejemplo, tengo esta señal que es la que voy a, mis impulsos, esta señal que voy a muestrear, hago la multiplicación, la convolución entre estas dos señales y lo que voy a obtener es una función como esta que tengo aquí, donde cada impulso en este caso tenía las amplitudes, por decirlo de una, digamos de 1, pero una vez que se convoluciona con este, se multiplica con este, cada impulso va a tener el valor durante el instante de tiempo en el que fue muestreado. Si este es durante el instante de tiempo, durante este tiene este valor, durante este tiene este valor, durante este constituye este valor. Y voy a tener entonces que los impulsos unitarios van a tener esta forma, van a estar, por decirlo de alguna manera, con esta envolvente de la función muestreada que yo tengo ahí. Y nada más son una secuencia de impulsos con esta amplitud. Les recuerdo, cada impulso unitario va a tomar el valor de la amplitud que tenga la función durante el instante de tiempo en el que fue muestreada y me vaya a quedar de esa manera. Ok, entonces de la transformada de Fourier del tren de impulsos unitarios que viene dada por esta, o sea, también puedo sacar la transformada de Fourier. Le saco la transformada de Fourier a un impulso, me da este valor. Entonces para el tren de impulsos unitarios queda esto que tenía aquí. De acuerdo con el teorema de convolución en la frecuencia, se tiene lo siguiente. La transformada de Fourier de la función muestreada, que es esta que tengo yo aquí, f de s, es igual a f de s de omega. Simplemente la estoy pasando de este dominio del tiempo, aquí está en el dominio del tiempo, a un dominio de la frecuencia mediante la transformada de Fourier. Pues entonces simplemente la convolución de la transformada de esta función en el dominio de la frecuencia multiplicada por los trenes de impulso que tengo yo aquí, y es esto. Bueno, matemáticamente es esto. Sustituyendo omega 0 como 2pi entre t, se tiene lo siguiente. F de s se puede reescribir de esta manera o mediante el tren de impulsos de esta forma que yo tengo aquí. Simplemente se reacomoda y se rebautizan. Es un reacomodo de los términos y me va a quedar esta expresión que tengo aquí. La sumatoria la paso para acá. Ok, esta expresión que voy a llamar 2. Se sabe de los cursos de Fourier que la convolución de una función f de t por un pulso es igual a la función f de t, y que f de t convolucionada por un pulso en un instante de t es esa función esa función desplazada igual. Por consiguiente, el resultado en 2, este resultado, puede ser expresado de esta manera, como lo vemos aquí. La ecuación 3, esta, muestra que la transformada de Fourier de f de s de t se repite cada omega 0 segundos. Esta es en el dominio del tiempo, esta es en el dominio de la frecuencia. Es decir, tengo el mismo espectro que tiene esta señal, pero repetido n veces y espaciado una cantidad, bueno, desde aquí a aquí omega, espaciado y centrado omega 0, de aquí a acá es omega 0, de aquí a omega 0, luego otros 2 omega 0, múltiplos de omega 0. Funciona en el dominio del tiempo, funciona en el dominio de la frecuencia, ¿ok? De la señal muestreada. Entonces, f de omega se repetirá periódicamente sin solaparse, en tanto que omega 0 sea igual a 2 omega
m, o 2pi entre tau sea mayor o igual a 2 por 2pi fm. Es decir, el periodo tiene que cumplir con esto que tenemos aquí. Mientras se tomen muestras de f de t a intervalos regulares menores de 1 entre 2 fm segundos, el espectro de Fourier de f de s será una réplica periódica de f de omega y contendrá toda la información acerca de f de t. ¿Qué va a ocurrir? Si, por ejemplo, estos espacios se hacen más pequeños o más grandes, más bien aquí, si yo hago el muestreo más grande, esto se va a achicar y se van a solapar una con otra, se van a juntar estas dos señales y es lo que no quiero. Para que eso no pase, debo cumplir con este requisito. El intervalo máximo de muestreo se denomina a veces intervalo de Nyquist. Debo de cumplir con mi intervalo de Nyquist. ¿Cuál es? Es este que tengo yo aquí. ¿Para qué? Para que estos espectros no se me solapen, porque recuerden, estamos hablando de ondas y si se solapan me producen efectos de fenómenos de interferencia constructiva y destructiva. Entre ellas, pues a fin de cuentas son ondas y ya no voy a poder recuperar la onda original. Es por eso que debo de cumplirme con este requisito, el requisito de Nyquist. Lo que tengo aquí, bueno, viendo reducido de esta manera, tengo mi función de banda limitada, como esta. Esta me presenta un espectro de Fourier, le saco la transformada de Fourier y me saca, y tengo esto que tengo aquí, es el espectro en función de la frecuencia. Esta función yo la convoluciono con una serie de impulsos. Voy a tener esto que tengo aquí, impulsos que tienen amplitud de el punto en donde fue maestreado. Si fue maestreado aquí, entonces toma esta amplitud. Si fue maestreado aquí, toma esta. Y así la amplitud de cada impulso. Y la transformada de Fourier de estos impulsos es esto que yo tengo aquí. Son las réplicas, este mismo espectro replicado 1, 2, 3, 4, así n cantidad de veces. Ok, bueno, es el resumen de lo que habíamos hasta ahorita. Consideramos una señal de banda limitada, f de t, muestreada a una mínima rata requerida, que es de 2 fm por segundo. Entonces tengo esto, una función f de t de banda limitada, su función muestreada, es decir, ya convolucionada con una serie de impulsos que me da esto, la función f de t muestreada. Simplemente son los impulsos con esta envolvente, separados t. Como t es igual a 1 entre 2 f de m, entonces omega 0 es igual a 2pi de t, es igual, bueno, podemos ver como 4pi f de m es igual a 2 omega m. Y si la función muestreada viene dada por esta expresión, que simplemente da nuestra sumatoria de impulsos cuya amplitud va a ser la de la señal, entonces es una función periódica de omega, es una función periódica cuyo periodo es omega 0 y se puede expandir en una serie de Fourier. Lo que voy a hacer ahorita a continuación es esta señal, expandirla en una serie de Fourier. ¿Por qué? Porque es una función periódica, se me están repitiendo los impulsos con un cierto periodo t, y entonces no solamente las funciones en tiempo pueden expresarse en series de Fourier, también, como vamos a hacer, las funciones en el dominio de omega. Entonces, en el dominio de omega, una serie de Fourier viene dada de esta manera. Vean, es la misma que la del tiempo, nada más que en función de omega. Y entonces necesito encontrar el valor c de n, una función exponencial compleja. Ok, para encontrar ese valor, tenemos esta fórmula adecuada a estas condiciones en donde está en función de omega y no de t o de x. Entonces, aplicamos esta integral, me voy a tener esta omega que tengo aquí, bueno, perdón, esta cn que me va a dar aquí, que a fin de cuentas es t f de n, la sustituyo en mi función, que tengo esta, la función que recuerden que es la que tenía acá, la voy a sustituir, c de n. Entonces, bueno, primero sustituye, ya dejé de hablar de 2pi, pero lo puse en función del periodo t, y tengo aquí sustituir el valor de n, y me da esta función que yo tengo aquí. Ok, es esta función expresada en series de Fourier. Ok, bueno, vamos a hacer algo más. Puesto que la función muestreada es igual a f de omega para este intervalo, es decir, para este intervalo, para nada más de omega a omega m, se cumple esto.
la función muestreada es igual a este valor para este intervalo. Con este puro intervalo puedo yo recuperar mi señal original. Nada más con esta, sin necesidad de las réplicas, con solo este valor. Ok, entonces para recuperar pues lo tengo que pasar al dominio del tiempo. ¿Cómo lo hago en el dominio del tiempo? Transformada inversa de Fourier, que viene dada por esta expresión que tenemos aquí. Nada más calculo la integral de 1 entre 2pi de menos omega de f de e para este intervalo de menos omega a omega, que sería el mismo de la señal. Se obtiene entonces toda esta que tenemos aquí, la integral, porque a fin de cuentas f de omega, como la sacamos anteriormente, esta que tengo aquí, esta de aquí es la misma de esta. Esta y esta son iguales. Entonces nos da toda esta monstruo de ecuación. Entonces podemos reacomodar los términos. Me queda esta función de esta manera. Resuelvo la integral. Esta me da una función que se llama seno cardinal. Se llama, algunos nombres que le ponen, seno argumento, me parece que le ponen otros libros. Bueno, como sea. Esta función y menos aquí tengo menos nt, pero puedo cambiarla a nt. ¿Por qué? Menos n se reemplazó a n porque todos los valores positivos y negativos ya están involucrados en la sumatoria. La sumatoria va desde menos infinito hasta infinito, ya vienen ahí todos los signos. Entonces, esta función, puesto que t es igual a pi entre omega m, la demuestreo, la expresión 6, esta expresión 6, se puede expresar también de esta manera. F de t es igual a la sumatoria de la función seno cardinal multiplicada por cuya amplitud va a ser f de n pi entre omega n. La expresión 6 indica que cada muestra de la función está multiplicada por una función muestreadora. La sampling es igual a esta que tengo yo aquí. Y todas las formas de onda resultantes a partir de todas las formas de onda resultantes se puede obtener f de t. Si yo graficara esta función, voy a tener esto que tengo aquí. Es decir, una sumatoria de funciones seno cardinales con valores, con sus máximos ubicados en T1, T2, T3, T4, y que en su conjunto, todas ellas me van a ayudar a reconstruir la señal original. Con electrónica, pues lo haría con unos filtros, con unos capacitores que vayan siguiendo la curva. Y así es como se reconstruiría una señal a partir del espectro de una señal muestreadora. Ahora bien, sabemos, quizás ya deberían saberlo, que generar un impulso, en la realidad es muy, muy difícil, si no es que imposible. ¿Cómo entonces es el muestreo? Muestreo natural, el muestreo real, el muestreo que hacemos con nuestra electrónica. Pues simplemente es que a esa señal, durante un pequeño instante de tiempo, pues va a estar conectado primero mediante un switch. Tomo una pequeña muestra de la señal, luego me voy a tierra. Tomo una pequeña, me voy a tierra. Y este switch dependiendo de la frecuencia, pues me va a dar el periodo de muestreo de mi señal. Electrónicamente hay muchas formas de hacerlo. Una forma de esta sería mediante un puente de diodos como que tengo aquí, en donde yo controlo en qué momento se prenden los diodos a través de un sistema, de un reloj 555 si quieren. Entonces, tengo mi señal que tengo aquí a la entrada, la cual cruza por este circuito, por el interruptor. Durante ciertos instantes de tiempo abro y cierro y voy a tener esto que tengo aquí, mi señal ya muestreada. Ya no tengo impulsos, tengo pequeños pulsos cuadrados. Estrictamente hablando, tampoco se pueden generar impulsos cuadrados. Lo que sabemos es que se me generan con una cierta pendiente así. Pero bueno, hablemos de que tiene impulsos que son cuadrados como estos. Tengo esta señal muestreada mediante pequeños rectángulos. Ok, entonces lo que ocurre nuevamente es lo mismo. Esta señal, la que entra en mi circuito muestreador, a la entrada de mi circuito muestreador, tiene su transformada de Fourier dada de esta manera. O sea, su espectro de esta señal en el dominio de la frecuencia es esta. Tengo mis impulsos muestreadores, o sea, en los momentos en que abro, cierro mi circuito, cuya transformada de Fourier es esta, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Es una serie de impulsos unitarios cuya amplitud va siguiendo la
la función seno argumento, seno cardinal, de esta manera. Entonces, la función muestreada, es decir, esta con esta, me va a dar resultado esta. Puros impulsos con esta amplitud. Bueno, no son impulsos, son rectángulos con esta amplitud. Y el espectro de Fourier de esta señal es esta que yo tengo aquí. Son las mismas, son réplicas de esta que está aquí por cuestiones de espacio, pues no lo puedo hacer escala, pero son las mismas que tengo yo aquí, que nuevamente se me repiten, pero sus amplitudes ya no son las mismas, van cambiando, van siguiendo el mismo patrón que tiene esta que yo tengo aquí. Ese es el muestreo, pues digamos el natural, el real que se podría hacer, pero aún así se puede reconstruir. Puedo volver a tomar nada más este intervalo de frecuencias y reconstruir mediante ya circuitos que van en electrónica mi señal nuevamente de analógica a digital, bueno, digital a analógica. Ok, pero va a ocurrir lo siguiente: efectos alias. En la práctica no se puede alcanzar el potencial total del teorema de muestreo, y la expresión esta que tengo aquí sirve solamente como un tope superior del desempeño real. ¿Por qué? Primeramente por filtros reales. Ya acabo de decir que yo podría reconstruir la señal a partir simplemente de tomar nada más este espectro de una frecuencia. ¿Cómo lo hago? Porque a fin de cuentas tengo todas las demás réplicas a través de un filtro pasabajas. Nada más quiero que pase esta señal. La respuesta ideal sería esta que tengo yo aquí, pero ya vimos que los filtros ideales no existen. Los filtros reales tienen una pequeña pendiente como esta, quizás un poquito más pronunciada, y así, y van a tomar entonces pequeñas componentes, muestras, pequeños intervalos que corresponden a otro espectro que ya no corresponde a este. Y entonces, componentes de frecuencia de las réplicas espectrales se pueden transmitir a través del filtro. Estos, y recuerden, son ondas, o sea, ya no me va a permitir reconstruirla de manera totalmente fiel. Estas frecuencias espurias, no las quiero, así se llaman frecuencias espurias, se pueden mitigar incrementando la tasa de muestreo en los sistemas prácticos de software muestreo. ¿Qué quiere decir esto? El muestreo, entre más corto sea este intervalo t, entre más juntos sean, yo tengo que estos se me separan, aquí se me van separando. Entre más grande sea la separación que hay entre por ejemplo, que tuviera aquí una y luego otra, estos se me van juntando, son inversamente proporcionales uno a otro. Lo ideal siempre es tener un sobremuestreo. Un ejemplo muy claro: en un archivo de audio, ustedes conviértanlo de un CD y muestren no es la misma calidad a 128 bits que a 400 y tantos bits por segundo. La cantidad de muestras es más grande, entre más grande se tiene una mejor calidad. Es esto lo que ocurre. Sistemas de sobremuestreo. Ok, otra cosa que va a ocurrir: una señal limitada en el tiempo nunca es espectralmente, estrictamente de banda limitada. Hasta ahorita dijimos que las señales como estas eran de banda limitada, únicamente existiendo un intervalo de menos omega a omega, nada más. Pero no es así. Una señal como esta en el mundo físico real no, pues creo que no existe. En el mundo físico real tiende a un valor que sí se aproxima a cero, pero no es cero, no hay un corte tal cual. Y entonces lo que ocurre es que cuando dicha señal es muestreada, existirá un traslape de las componentes espectrales. En lugar de tener algo como esto, en donde termina así, voy a tener algo como esto, que se me están solapando, traslapando una tras otra. Y si yo quiero hacer el corte de aquí hasta acá nada más, pues voy a tener que toda en esta zona se me está traslapando entre mi señal, esta réplica y la otra réplica que tengo yo aquí. Y al reconstruir la señal, las componentes de frecuencia originales localizadas por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo aparecerán por debajo de este punto y serán transmitidas por el filtro pasabajas, el que hace ratito. Este efecto se conoce como alias y el resultado es la distorsión de la señal. Es decir, va a ocurrir esto que ocurre aquí. Ok, bueno, por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video.